Amado Señor, Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias, Padre Eterno, por este día. Señor amado, tú nos has bendecido, te has glorificado en nuestras vidas, oh Dios, porque al traer sobre nosotros tus bendiciones, tu misericordia, Señor, nosotros reconocemos tu gracia, tu poder, Señor, y así eres tú glorificado, Padre Santo. Dios de los cielos, en el nombre de Jesucristo, gracias por guardarnos, gracias por proveernos todo lo necesario, Señor amado, para nuestro sustento corporal, nuestro sustento físico y para nuestro sustento espiritual, oh Señor. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, queremos una vez más, Padre eterno, introducirnos en el estudio de tu palabra, Padre. Necesitamos de tu ayuda, de tu dirección, Dios de los cielos, porque nosotros no podríamos interpretar tu palabra, que es espiritual, que es viva, que es espíritu, de acuerdo con nuestra naturaleza, de acuerdo con nuestros pensamientos. Mas si tú con tu Santo Espíritu nos guías, oh Señor, entonces escudriñaremos y analizaremos tu palabra de acuerdo con la verdad, de acuerdo con la intención con la que fue revelada, oh Señor. Dios Todopoderoso, gracias por hablarnos a través de tu preciosa palabra cada día, oh Señor. Necesitamos de ti para aplicarla a nuestras vidas, oh Señor, para que esa palabra tuya sea vida en nuestros corazones. Dios eterno, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gálatas capítulo 5, por favor, verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. ¿A qué se refiere esto con la libertad con la que Cristo nos hizo libre? Cristo nos llamó a la libertad en la gracia, a vivir bajo la gracia. Si nos sometemos a vivir bajo el régimen de la ley, volvemos a la esclavitud. Volvemos a vivir bajo la esclavitud de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque la ley no quita el pecado, mas la gracia quita el pecado, como dijo Hebreos 10:14. Dijo que Jesucristo en su cuerpo con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. ¿Qué significa eso? Que todos los que nos hemos acercado a Él con corazones sinceros para servirle, para adorarle, para hacer su voluntad, hemos sido hechos perfectos en Cristo Jesús, porque es solamente su sacrificio es que es capaz de quitar los pecados del hombre. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento hacía remisión de pecados. ¿Qué significa esto? Que Dios de manera momentánea quitaba el pecado de la persona, porque aquella persona iba con un sacrificio, derramaba sangre, porque hay que tener presente que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por lo tanto, el hombre en el Antiguo Testamento, sobre todo los de origen hebreo, se presentaban ellos con una ofrenda ante el sumo sacerdote hacía aquel sacrificio y el derramamiento de esa sangre, de ese animal inocente, cubría los pecados de aquella persona que iba a hacer la ofrenda. Mas sin embargo, todas estas cosas tenía que repetirla años tras años, vez tras vez, porque no hacía perfecto ese sacrificio. Ese sacrificio no quitaba el pecado. Entonces, una vez Cristo habiendo ofrecido su cuerpo en propiciación de nuestras vidas, entonces ahora sí tenemos perdón de pecados para siempre. Es por eso que dice que Él ha hecho perfectos a los santificados. Verso 2: He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovecha Cristo. Aquel que está viviendo en la gracia y decide circuncidarse, vuelve atrás. Ha desechado la gracia, ha desechado el sacrificio de Cristo, lo ha menospreciado, porque aún está bajo el régimen de la ley. Y el régimen de la ley conduce a muerte, y solo a muerte, porque no puede no puede hacer perfecto, no puede santificar a nadie. No puede santificar a nadie. Verso 3: Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley.
Aquel que se somete a la circuncisión de su cuerpo, aquel que se somete al rito de la circuncisión, tiene que cumplir toda la ley, porque está obligado a hacerlo. Porque no es solamente la circuncisión, es toda la ley de Dios a la que tiene que someterse. Y si no se somete a toda la ley, como sabemos nosotros, porque lo hemos analizado, porque lo hemos visto en la revelación de la palabra de Dios, sabemos que está bajo condenación, porque ningún hombre puede cumplir a cabalidad toda la ley de Dios. Es por eso que vino Cristo. Amén. Verso 4, por favor, Dayana. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis De la caído. gracia habéis caído. Todos aquellos que pretenden justificarse por la ley, desecharon la gracia. Por lo tanto, en sus pecados morirán. Porque el único que es capaz de perdonar pecados es Cristo Jesús, el que se somete bajo su régimen, el que se somete bajo su nuevo pacto. Y este es el nuevo pacto que haré con ellos, dice, con la casa de Israel. Escribiré mi ley en la tabla de sus corazones. No como el pacto que hice con ellos en el desierto, porque ellos invalidaron mi pacto, sino que este pacto nuevo, aquel que dijo cuando cenaba con sus discípulos, esta es mi sangre, la cual es entregada por vosotros, ese es el pacto nuevo. A eso es que tenemos que someternos, al régimen de la gracia revelado por nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 4, dice: los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No hay oportunidad. No hay oportunidad. Si te sometes a la ley, estás separado de Cristo, estás apartado de Él, has sido tú mismo, te has desligado de Él. Ni siquiera es que Cristo te ha rechazado, no, tú te has desligado de Él porque estás colocando otro fundamento sobre aquel que Cristo ya puso, lo cual no es necesario. Seguimos, verso 5, por favor, hija. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hasta ahí. Entonces, nosotros dice, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Y cómo recibimos el Espíritu de Dios? ¿Por la gracia o por la fe? Por la fe. Por la fe recibimos el Espíritu de Dios. Y es en el Espíritu es que esperamos el cumplimiento de las promesas, de la justicia de Dios. Porque dice el verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que los que se habían circuncidado antes de Cristo y vinieron a Él, era como si no se hubiesen circuncidado. Daba lo mismo. No tiene ninguna importancia, no tiene ninguna relevancia delante de Dios. Y los que no son circuncidados y que ahora están en Cristo, tampoco sirve su incircuncisión, porque Dios no le va a tomar en cuenta ni la circuncisión de uno ni la incircuncisión del otro, sino la fe por la cual se acercó a Cristo. Es lo único que Dios va a tomar en cuenta, la fe por la cual se acercó a su Hijo. Entonces, los que creyeron en Cristo siendo circuncidados, como Pablo, por ejemplo, él no tiene que jactarse, no tiene que vanagloriarse en su circuncisión. Y los que venimos a Cristo siendo incircuncisos, no tenemos tampoco que sentirnos menos, porque tampoco Cristo nos considera menos, sino que, como dijo, de los dos pueblos hizo uno solo, para presentarlos ante el Padre como santos, como justificados. Entonces es en ese sentido que ni lo uno ni lo otro vale delante de Dios, porque Él no demanda de nosotros una cosa como esta. Él no demanda una acción de esta naturaleza. Él lo único que pide es que vayamos a Él con fe. Y por la fe en Cristo Jesús, por la fe en el Hijo de Dios, somos justificados, somos perdonados, santificados, regenerados, y ya no hay más condenación sobre nuestras vidas. Esto es lo que tenemos que considerar. Verso 7, por favor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Paremos ahí. Andaban bien, empezaron bien, que es como empieza el libro. Andaban bien, habían recibido la gracia por fe. Habían empezado a caminar en Cristo Jesús por la fe, porque habían creído en aquel que resucitó de entre los muertos. Porque Cristo les había sido presentado a ellos como el Hijo de Dios,
quien había pagado por sus pecados y que había resucitado según las Escrituras. Si vamos a Gálatas 1, vamos a encontrarnos con eso, que Pablo les está diciendo que Cristo fue presentado ante ellos como resucitado, como crucificado y resucitado. Entonces es por eso que dice, ¿qué les pasó? Si ustedes venían bien, habían empezado bien la carrera, ¿qué les está pasando ahora? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Nosotros sabemos quiénes estorbaron, pero Pablo también sabe quién lo hizo. Pero está haciendo una pregunta retórica para que ellos piensen qué fue lo que ocurrió, dónde se extraviaron de la gracia, qué fue lo que pasó para que ellos cayeran en una situación de tal naturaleza. Porque habiendo sido justificados o habiendo estado caminando en fe por la gracia de Cristo, estaban queriendo implementar en sus vidas las obras de la ley. Seguimos, por favor. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Paremos ahí. Todas estas cosas que estaban viviendo ellos no proceden de Dios, es lo que le está diciendo. Estas cosas no proceden de Dios. Esto es de los hombres, que encubiertamente, como lobos rapaces, entran a las congregaciones y desvían el corazón de los hombres en pos de ellos. Pero hombres inflados, infatuados, que sin conocimiento de Dios hacen errar a aquellos que iban caminando bien. Todas estas cosas no proceden de Dios, y es por eso que dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Uno de ellos que haya escuchado, siendo el líder, podía convencer a todos los demás de que era lo correcto, que tenían que judaizarse, que tenían que cumplir la ley en sus cuerpos, siendo que para ellos no había sido dado ese cuerpo doctrinal. Seguimos, por favor. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Amén. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Paremos ahí. Entonces, yo confío, dice, respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. De que, les está haciendo referencia a lo que ya les había dicho, que un poco de levadura leuda toda la masa. Mas aquel que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea, da lo mismo el origen de su naturaleza, me refiero a su ascendencia en la tierra, da lo mismo, quien quiera que sea que separe al Hijo de Dios del camino, tiene que pagar por sus acciones. El Señor Jesucristo dijo, tropiezos habrán, mas hay de aquel por el cual vengan los tropiezos. Más le vale a este que se le atase una piedra de molino en el cuello y se lo echase al fondo del mar. Eso es poco, es liviano para todos aquellos que provocan tropiezos a la iglesia. ¿En cuál verso está? En el verso 11 dice, y yo, dice, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Si él anduviese predicando la circuncisión, no tendría por qué ser perseguido de los judíos, porque eran ellos los que causaban todo este problema, eran ellos los que hacían todo este tipo de persecución, de la misma persecución que había participado Pablo antes de conocer a Cristo. Él también perseguía a los creyentes porque consideraba que estaban errados, que estaban cometiendo una herejía, que estaban desobedeciendo a Dios y que estaban deshonrando a Moisés, porque la Escritura en el Antiguo Testamento decía otra cosa. Entonces, en tal caso, dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Aquellos que predican la circuncisión están quitando el tropiezo de la cruz. No es que la cruz sea un tropiezo, sino que para ellos, para los que se desvían, la cruz es un tropiezo. Como dijo el Señor en Corintios, si no me equivoco, que nosotros predicamos a Cristo crucificado, tropezadero para los judíos, para los gentiles, locura. Gracias. Tropezadero para los judíos, locura para los gentiles. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, Cristo poder de Dios para dar salvación. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. No es que la cruz de Cristo para su pueblo sea tropiezo. No, al contrario. Al contrario. Para nosotros, la cruz de Jesucristo es la bendición por medio de la cual hemos sido alcanzados. Porque si Cristo no hubiese muerto, nosotros estaríamos aún en nuestros pecados.
estaríamos aún en nuestro pecado y seríamos reos de muerte aún. Verso 12, por favor. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Todas estas cosas afirman lo que ya habíamos venido diciendo. Pablo está terminando de alguna manera dando un broche a toda esta exhortación que él hacía a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque cuando estos hombres llegan de manera encubierta, anunciando algo completamente distinto a lo que Pablo les había enseñado, Pablo pregunta, ojalá se mutilasen ellos, dice Pablo, ojalá se mutilasen ellos, y no vengan a obligarlos, se mutilen. ¿Qué significa esto? Está hablando directamente de la circuncisión. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, en la gracia de Cristo Jesús nuestro Señor. Solamente que no uséis aquella libertad, o que no uséis esa libertad como ocasión para la carne. El que está en libertad no anda en libertinaje. El que anda en libertinaje no ha conocido la gracia. Es lo que vimos en Romanos. La libertad no es ocasión para pecar. La libertad es ocasión para servir a Dios en justicia. El que anda en libertinaje no ha conocido la gracia. Aún está en su pecado, porque no ha entendido el llamado de Dios. El que utiliza la libertad de Dios como una excusa para hacer lo que a él le parece, dando rienda suelta a su carne, a sus concupiscencias, está alejado de Dios, no ha entendido nada, está perdido, aún está en el mundo. Es por eso que nos está diciendo, a libertad hemos sido llamados, pero no usemos esa libertad para ocasión para la carne, como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando al Señor Jesús le preguntaron en Mateo, le dice, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es ese gran mandamiento? ¿Qué le dice el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos por favor a Mateo 22, verso 34. Ya esto lo habíamos leído. A lo que está haciendo referencia Pablo específicamente es a esto. Entonces, cuando un fariseo se le acercó al Señor Jesucristo, porque había escuchado que el Señor, con su palabra, con su doctrina, con lo que él enseñaba, dejó callado a los saduceos, entonces se acerca un fariseo y le pregunta. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas se reduce en esos dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Es esto mismo lo que nos está citando Pablo en Gálatas. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el verso 14. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Había, además de todo este conflicto de la ley que había, además había contiendas entre ellos mismos. Y es esto lo que está confrontando Pablo, y de aquí en adelante ya empieza, da un giro importante en el mensaje de la carta que él les escribe. Entonces, para quedar bien claros en todo esto, la ley nos aleja de Cristo, nos lleva a condenación, porque todo aquel que se somete bajo la ley de la gracia ha caído. De la gracia ha caído, porque no es posible poder hacer convivir estos dos temas juntos. O estamos en la gracia de Dios, o estamos en la ley. Y el que se somete a la circuncisión tiene que cumplir por obligación toda la ley. Toda la ley.
Vamos por favor a la segunda carta de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda carta de los Corintios. ¿Del 1 al cuánto? Que se me Del 1 al olvidó. 18. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación para vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de la muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, porque cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde estará el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Entonces, dos cosas a puntualizar. Versos 6 y verso 7 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? La gracia de Cristo Jesús, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata. ¿Cuál letra? Más el Espíritu vivifica. Este versículo, la letra mata, se malinterpretó por muchos años, y no estoy seguro que ya se haya sacado esto de la iglesia. Se hacía creer a los creyentes, a los cristianos en las iglesias, que el mucho leer mataba a la gente, mas Pablo no está hablando de eso. No está hablando de que la mucha lectura mate a la gente. No se trata de eso. Se trata de que la ley escrita en tablas, a eso se refiere, mata. ¿Por qué? Porque no puede dar salvación, porque no puede justificar al hombre. Lo vamos a ver confirmado ahora en el verso 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Todas estas cosas debemos de comprenderlas. No debemos estar sujetos a los rudimentos de la ley, porque la ley no conduce a la salvación. La ley no conduce a la salvación. Fue dada así como el ayo que nos llevaba a Cristo, pero la ley no justifica al hombre de sus pecados, no es capaz de limpiar al hombre de sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con el pueblo de Israel? Sus corazones, sus ojos, todo su ser está embotado, porque tienen el entendimiento embotado, dice el verso 14, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo.
no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos quita ese velo y nos permite ver con claridad las cosas de Dios. Mas todos aquellos que están aún queriendo vivir bajo la ley, están con el entendimiento embotado. Aún cuando leen el Antiguo Testamento, aquel velo que tuvo que ponerse Moisés para que no vean resplandecer su rostro, cuando bajó del monte Sinaí, está todavía puesto delante de ellos y no pueden ver y no pueden entender lo que dice la Escritura. Verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa es la libertad de la cual habla Pablo en Gálatas 1. Hemos sido llamados a libertad, pero a la libertad de los hijos de Dios, no al libertinaje de la gente que quiere vivir bajo el régimen de la carne. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como por un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que transforma nuestros corazones. Vamos ahora al libro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, y ya con esto cerramos definitivamente todo lo que tiene relación con el tema de la ley. Filipenses 3, versos del 1 al 12. Lea usted, Dayana, por favor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Porque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hasta ahí, por favor. Asir significa tomarse. Si logro tomar aquello por lo cual también fui tomado, para que se entienda esa palabra, porque muchas veces una sola palabra nos impide entender todo el texto. ¿Qué podría decir de esto que hemos leído? Que es tan maravilloso, es tan profundo, que si hubiésemos leído Gálatas y nos hubiésemos ido a Filipenses 3 del 1 al 12, hubiese quedado clara toda la situación. Porque aquí está en una manera magistral Pablo, inspirado obviamente por el Espíritu Santo de Dios, no de Pablo, dándonos un resumen de todo lo que habíamos visto en Gálatas. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. Para vosotros es seguro. Verso 2, guardaos de los perros. ¿Cuáles son los perros? Aquellos que estaban introduciendo la falsa doctrina. Guardaos de los malos obreros, los mismos. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, los mismos que estaban llevando a que se circunciden. Verso 3, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? ¿Los que se circuncidan en la carne? No, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El que se somete bajo el régimen de la carne tiene confianza en la carne para llegar a Dios, mas el que por gracia, por la fe, llega a Cristo Jesús, confía en Cristo, en su poder de redimir al hombre pecador y de llevarlo ante el Padre. Verso 4, aunque yo tengo de qué gloriarme, y empieza a detallar todo lo que él fue.
Dice verso 8, ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura por ganar a Cristo. Lo importante es ganar a Cristo. Verso 9, y ser hallado en Él. ¿En quién? En Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, somos justificados nosotros por la fe, no por obedecer o por cumplir las obras de la ley. Somos justificados delante de Dios por la gracia de Jesucristo, porque en fe nos hemos acercado a Cristo Jesús como Señor de nuestras vidas para servirle a Él, solamente a Él, a fin de que seamos hallados por el Padre sin mancha, para que no seamos reprendidos, para que no nos alejemos avergonzados aquel día glorioso cuando Cristo venga por su iglesia, y no tengamos de qué arrepentirnos, sino que si servimos a Dios en Cristo Jesús con todos nuestros corazones, amándole y siendo obedientes a su palabra, entonces seremos rescatados de la ira venidera que Dios tiene preparada para este mundo. Esto es todo lo que Cristo ha hablado. Esto es lo que Dios ha hablado a través de su palabra. En Gálatas está muy extenso. Son 5 capítulos hablando del mismo tema. Mas, sin embargo, aquí en Filipenses nos resume todo esto de una manera tan didáctica, tan hermosa, que en mi caso me inspira e incluso me emociona. Todas las cosas que Pablo puede haber escrito por el Espíritu de Dios, sin exaltar a Pablo, por el Espíritu de Dios en tan pocos versículos. Volvemos a Gálatas, por favor. Así que le damos gracias a Dios por el ministerio de este hombre, que ha sido de gran bendición para nuestra vida, porque lo que él enseñó para nosotros ha sido de bendición por 2000 años y aún nos va a seguir bendiciendo. Verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. En estos 10 versículos, también el Espíritu Santo nos revela algo muy importante, nos hace un contraste entre lo que es andar por la carne y lo que es vivir por el Espíritu de Dios. Las obras de la carne, como habíamos visto y vamos a ver ahora una vez más, nos conducen a la muerte porque producen muerte, más los frutos del Espíritu son vida en Cristo Jesús nuestro Señor. Vida. Si nosotros sometemos a la carne bajo el régimen del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo, viviremos, porque promesas de Cristo hemos recibido, de que los que seamos obedientes a su palabra, obtendremos la vida eterna. Vamos, por favor, no habiendo mucho que explicar en esto que hemos leído, a Romanos 8, por favor. Versos del 1 al 17, ayúdame tú, Dayana, por favor. Del 1 al 17, sí. Sí, por favor. Ahora, pues,
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para ahí, viejita. No hay ninguna condenación. Lo mismo que nos había dicho en Gálatas. No hay condenación para los que andan conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que se someten a vivir bajo la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor. Siga, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Una serie de aclaraciones respecto de lo que es vivir bajo el Espíritu y lo que es vivir bajo la carne. Por último nos dice en el verso 17 que si vivimos según Cristo, que si vivimos según el Espíritu Santo de Dios, también seremos herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús nuestro Señor, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también seamos glorificados. A destacar, verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. El ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu de Dios es vida. ¿Qué es ocuparse de la carne? Dar rienda suelta a todos mis deseos, a toda la forma de vida que tiene el mundo. ¿Qué es ocuparse del Espíritu? Por el Espíritu de Dios, someter a la carne bajo el poder y la autoridad de Dios. ¿Cómo consigo eso? Leyendo la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras, orando, sometiéndome a la voluntad de Dios. Y de esa manera controlo todas mis emociones, todas mis concupiscencias. Ya no tienen poder sobre mi vida, sino que al contrario, por el Espíritu de Dios, por la luz que recibo de Dios, controlo estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Buscar de Dios, en Él la fortaleza. Ayer leíamos en la primera carta de Juan, el capítulo 2, que todas estas cosas, los deseos de la carne, las vanaglorias de la vida, provienen del mundo, y todas esas cosas nos alejan de Dios. Aquí también nos dice lo mismo. Dice el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, dice el verso 11, a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nosotros no podemos pretender agradar a Dios viviendo
en la carne, dando rienda suelta a nuestros deseos. Es imposible, porque las cosas del Espíritu no se ajustan a las cosas de la carne. Están enfrentadas entre sí. Y Dios tampoco recibe a aquellos que deciden vivir bajo la carne. Entonces, la opción que nos entrega nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, por la fe en Él, es vida eterna. Más la opción que nos entrega el mundo, con todas sus pasiones, con todos sus deseos, es muerte. Nos conduce a la muerte, porque el ocuparse de la carne es muerte. Los que piensan en las cosas de la carne, dice el verso 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Usted ve a alguien del mundo, sin Cristo, sin fe, sin esperanza, buscar a Dios. ¿Se ve algo como eso? No. ¿Se ve a alguien que se someta realmente a las cosas de Dios, que se le sea muy fácil ir y hacer las cosas que el mundo hace? Por ejemplo, borracheras, orgías, peleas, disensiones. Es difícil ver a una persona que realmente esté sometida a Cristo, ver en una situación de esa. ¿Por qué? Porque aquel ha dominado su carne por el poder del Espíritu Santo que mora en él. Y los otros dan rienda suelta porque no hay forma de que pueda controlar sus deseos, porque vive en la carne y en eso es lo que piensa todo el día, cómo agradar a su carne, cómo dar satisfacción a todos sus deseos. Bendito sea Dios que nos ha ayudado y nos ha dado la fortaleza en todo esto, y hemos podido ser victoriosos gracias a su amor abundante y a su gracia infinita. Capítulo 6, por favor. Del 1 al 10. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que no instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. ¿Cuáles son los de la familia de la fe? Nosotros, que nos identificamos con la fe de Cristo Jesús. Nuevamente nos dice Pablo, no os engañéis, el verso 7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Porque el que siembra de la carne, verso 8, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo venga, sea que vivamos o sea que muramos, seremos transformados en un cuerpo glorioso, recibiremos un nuevo cuerpo y seremos levantados por Cristo Jesús, y así moraremos con Él siempre. Eso significa segar del Espíritu vida eterna. Y el que siembra para la carne, lamentablemente, con todas sus buenas intenciones, con todos sus buenos deseos, no alcanzará esto. Alcanzará solamente la muerte, que es la consecuencia de su extravío. Así que, según tengamos la oportunidad, verso 10, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Sobrellevar la carga los unos de los otros, verso 2, y cumplir así la ley de Cristo. Significa que todos, siendo miembros del mismo cuerpo, entre nosotros debemos ayudarnos. Cuando está dolido un brazo, el otro brazo va y lo atiende. Cuando está dolida la cabeza, las dos manos van y atienden la cabeza. De esa forma tenemos que funcionar en cuerpo, ayudándonos los unos a los otros. Cuando alguien está afligido, debemos de acompañarlo en su aflicción, debemos de acompañarlo en su momento de tristeza.
A eso se refiere sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Por último, y para terminar esto, no menos importante, Santiago 5, por favor, versos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno no le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Debemos de estar pendientes de ayudarnos unos a los otros. Si vemos a alguno de nuestros hermanos que ha caído con espíritu de mansedumbre, debemos de instruirlo, debemos de hacerlo volver al camino, porque hay recompensa. Santiago 5:19. Entonces, debemos estar atentos, debemos estar prestos a ayudarnos los unos a los otros. Que si hay alguien que se ha extraviado de la verdad, que se ha apartado del camino, que como los de Galacia, que habían empezado bien y se habían apartado del camino, estemos dispuestos, estemos prestos, una vez que ya hemos aprendido de la palabra de Dios, a servir a nuestros hermanos, a ayudarle. Porque no solamente que tendremos la satisfacción de ver que nuestro hermano nuevamente camina con nosotros, sino que cubriremos multitud de pecados, dice la palabra de Dios. El que hace volver del error de su camino salvará de la muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Lo demás, volviendo a Gálatas, los versículos subsiguientes. Mirad, con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a la regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Tenemos entonces que el motivo por el cual estos hermanos querían hacer circuncidar, o estos hombres querían hacer circuncidar a la iglesia de Galacia, era para evitar la persecución que la cruz producía, que la cruz ocasionaba a todos aquellos que se sometían a la obediencia en Cristo Jesús nuestro Señor. Mas Pablo dice, lejos de mí está el gloriarme en estas cosas, mas sin embargo, sino que en la cruz de Cristo Jesús nuestro Señor. Mi gloria está en Él, dice. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Hemos sido creados, creación nueva en Cristo Jesús, para buenas obras. He aquí que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, a esto hace referencia Pablo. Y dice también algo que es muy importante. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Este es el tramo, o solamente esto escribió Pablo. Lo demás, lo más probable es que lo haya escrito Lucas, que era quien andaba con él de manera constante. Entonces, todas estas cosas que nos está dando Pablo aquí al final de esto es solamente haciendo una especie de síntesis de lo que ya nos había hablado. Pero es importante destacar lo que dice en el verso 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere con esto? A que a causa de Cristo él había sido perseguido, azotado, había sido encarcelado, y eso era de lo cual él se gloriaba, de las marcas de Cristo, porque había llevado el Evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra que se conocía en aquel entonces, con poder, con autoridad,
y no como por obligación, sino que como que le debía a la gente. Es por eso que dice, el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo, porque él lo hacía como teniendo obligación de llevarle a cada una de las personas el conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Hemos terminado la carta a los Gálatas. Espero que haya sido de tanta bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu bondad, por tu gracia infinita, Señor amado. Dios de los cielos, te alabamos, te exaltamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres nuestro Dios. Gracias por tu palabra preciosa, Señor. Permite que podamos atesorarla en nuestros corazones y vivir por ella, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.